Sean bienvenidos a Crónicas de Moclas. En este episodio abordaremos un tema sumamente delicado sobre la religión, y puede ser que muchos se sientan extraños al momento de escucharlos, por lo que pedimos su mayor discreción. Empecemos. ¿Alguna vez dudaste de tu fe? ¿Te cuestionaste todo lo que pensabas o creías de algo que quizás tu propia familia te inculcó desde que eras un niño? De que todas esas historias sobre santos, Jesús, Cristo o como lo conozcas, o incluso Dios, fueran ciertas o verdaderas. El hecho de creer en algo que no ves y que quizás nunca puedas comprender sea algo que no me dejaba en alguna parte de mi vida. Cuestionaba todo, por qué Dios nos trajo o por qué fuimos creados, pelear con tu familia por no saber darte una respuesta lógica o con las personas que profesan eso. No estoy en contra de que la gente crea en eso, porque todos ponemos nuestra fe en algo, muchos en la ciencia y muchos en la religión. A veces me pregunto qué hubiera pasado si nunca hubiera cuestionado nada y solo hubiera seguido con mi vida. Es extraño ver todas las posibilidades que había, pero tenía que ser una persona de ciencia y demostrar que estaban equivocados. Vivía en una pequeña ciudad que era controlada por la religión. Había científicos y hospitales, no con la más alta tecnología, pero eran decentes para lo que se necesitaba. Solo que yo tenía ambiciones por conocer más, ser uno de los científicos que encontrara algo. Cuestionaba todo, hasta el gobierno, pero era sumamente totalitario. No podías cuestionar nada en público sobre el gobierno o la religión, porque eras visto como una persona hereje, que ibas en contra de todo el gobierno y te volvías el enemigo número uno de la sociedad. El ser científico me trajo varios problemas, por el hecho de poner mi fe en la ciencia, pero era hasta eso un poco creyente de todo lo que había en la ciudad. No cuestionaba nada acerca de eso, solo seguía con mi vida, hasta que leí el libro sagrado de toda la religión, la Biblia. Pensé que sería interesante lo que podía decir de toda la sociedad y que arreglaría mis dudas que tenía, pero fue un error. Me generó más dudas de las que ya tenía y solo quería más respuestas. Fue ahí cuando empecé a cuestionarme todo, a ver a los ministros de las iglesias para que hablaran de este tema, pero solamente me daban la misma historia que la Biblia, aunque sentía que me ocultaban algo. Empecé a buscar por la red para ver si encontraba algo, pero no encontré nada. Estuve buscando respuestas, pero siempre obtenía lo mismo, hasta que un compañero científico me dijo cómo obtenía algunos recursos que utilizábamos a mejor precio y que no hubiera problemas en la logística. Era algo llamado la red oscura. Me contó cómo funcionaba y que podías encontrar de todo ahí. Solo tenías que ser cuidadoso con lo que comprabas o investigaba, porque era un delito serio estar en esa red. Me dio curiosidad todo lo que decía, pero si él podía encontrar sus cosas tan rápido y no había problema, yo podía encontrar lo que necesitaba saber acerca de la religión y todo lo que conllevaba entrar en ese mundo, y me arriesgué. Lo que encontré me dejó helado. Había tantos foros debatiendo si la Biblia en verdad era algo bueno o malo, además de que existía la antibiblia, que era como lo contrario, dedicada al diablo. Además de que había demasiadas conspiraciones en contra de la religión y cómo hacían rituales para alabar a Dios, además de todas las atrocidades que se cometieron antes, pero todo eso lo ocultaban diciendo que eran acciones por obra del diablo, que eran pecadores. Me llené de tantas dudas que ya no sabía si era real todo lo que decían o solamente les gustaba controlarnos de esa manera tan arbitraria y totalitaria como era. Solo sabía que era falso. Todo era falso. Ya no me sentía seguro con ese régimen. No tenía familia. Solo estaban mis padres y no sabía cómo decirles de todo lo que había encontrado en esa red. No podría quitarles esa vida que ya tenían, tan cómoda como ellos pensaban. Así que solo decidí que me iría de viaje a otro país. Tenía que pensar en todo lo que era real y lo que no. Al estar en otro país estaba más tranquilo por todo lo que pensaba, además de que no había ningún régimen y ninguna religión impuesta obligatoriamente. Era algo completamente nuevo para mí. Me sentía liberado, como si no tuviera que estar atado a lo que llegue a cuestionar en una gran parte de mi vida. Seguía con mis investigaciones, encontrando nuevas maneras de mantenerme ocupado para no pensar en eso, y solo evitaba el problema, hasta que tuve que regresar a mi país. Me sentía un poco triste por dejar mi vida tan libre como me sentía. Cuando llegué a mi casa, se notaba algo extraño, como si todos me juzgaran por haberme ido 6 meses. Estaban mis padres, la policía. Era extraño, porque nadie sabía que regresaba, solo ellos. Fue ahí cuando me confrontaron con lo que estaba en mi portátil.
Me había olvidado de que la había dejado. Lo tenían todo registrado y se me acusaba de traición al alto mando por haber entrado a la red oscura. En estos casos me sentiría con mucho miedo, pero ya sabía lo que había afuera y no iba a dejar que privaran de la poca libertad que tenía en ese momento. Ese pequeño pero gran poder que es sentir ser libre y no estar atado a una creencia que hasta en ese momento sentía que era una estupidez por todo lo que había en juego, toda esa información que tenía, de que vivíamos en una mentira. Toda la sociedad era una mentira que no podía seguir así. Derrocar un gobierno de hace miles de años era algo tan surrealista que pasaría. Solo quedaría esperar mi muerte en ese momento. Llegué a la corte. Se me acusaba de los peores crímenes que podían existir. Ni siquiera tenía un abogado, algo demasiado absurdo. Además de que era una audiencia cerrada. Mucho miedo por todo lo que tenía que decirle a sus oyentes, ¿no? Me terminaron condenando a la pena de muerte. Me habían dado 2 días para despedirme y entrar en razón. Volver a creer en el sistema y todo lo que conllevaba. ¿En serio? Al ser una persona científica era difícil creer, pero podía engañarlos. ¿Qué? ¿Creían que era tan fácil engañarlos? Pues lo fue. Eran tan tontos para que se lo creyeran, pero tenía que intentarlo antes de mi última cena. Fue fácil convencer a los guardias de que había cambiado, de que en verdad tenía ganas de vivir y no estaba nada más desaprovechando la última oportunidad que me habían dado en ese momento. No querían dejar irme, así que llegamos a un acuerdo de confidencialidad para poder estar en el país sin ninguna restricción, pero yo no me iba a callar. Contacté con mi amigo científico para que me ayudara a escapar del país. Después de haberle contado todo, me dijo que me ayudaría, que estaba harto de todos los abusos que había sufrido por parte del gobierno en todo el tiempo que me fui, que había pasado cosas demasiado grotescas, que habían interrogado a mis padres hasta que les dijeran dónde estaba y torturado. En ese momento solo pensé en irme del país con mis padres y se los comenté, y ellos nomás me estaban aterrados por todo lo que les estaba diciendo y decían que no podían dejar el país, su religión con la que ellos crecieron y no tenían ninguna duda, pero yo no podía quedarme en ese país y me fui con el miedo de que les pudieran hacer algo a mis padres. Pasaron los meses y saqué varios artículos hablando de lo que sucedía ahí, un país extremista en cuanto a religión, y no podías estar en contra del gobierno porque te podías morir. Extrañé a mis padres demasiadas veces, no sabía qué había pasado con ellos, no tenía ningún tipo de comunicación y lo más probable es que estuvieran muertos por mi traición al régimen. Todos dirán que la religión y la fe te lo da todo, pero a mí me quitó lo que más amaba en este mundo, me quitó mi hogar, me mantuvo cautivo más de 30 años por una verdad manipulada, pero si todos entendieran que todo se basa en mentiras, se alzarían en armas, pero sería demasiado bueno que eso suceda. Solo espero que suceda en algún momento y que no sea demasiado tarde para ver cómo todo se desmorona. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el capítulo y no te olvides de compartirlo con tus amigos para crecer en esta gran comunidad. Hasta la próxima.